Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Uno de los descubrimientos más fascinantes que se han hecho en Colombia en los últimos 25 o 30 años es el descubrimiento de una zona llamada Chiviriquete. Para entender qué significa en términos biológicos, en términos antropológicos, como reserva natural y en fin, todo lo que en sí mismo plantea Chiviriquete, vamos a hablar con dos expertos conocedores de esta zona con detalle. Uno de ellos es Fernando Montejo Gaitán, coordinador del Grupo de Patrimonio en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, profesor Carlos, por esta invitación. También nos acompaña el profesor del Instituto de Ciencias Naturales, el profesor Gonzalo Andrade. Profesor Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Gracias, Carlos, por la invitación a este programa. Bueno, arranquemos con una pregunta básica. ¿Qué es Chiviriquete? ¿Qué es Chiviriquete, Gonzalo? Chiviriquete es un descubrimiento que se hizo hace como 25 años en Colombia, gracias a las observaciones de Jorge Hernández Camacho, el que conocíamos todos como el Mono Hernández, y se hicieron un par de expediciones previas a la declaratoria de este parque, que es una zona que tiene unas elevaciones que algunos geólogos las llaman tepuyes, es decir, como unas pequeñas mesas o mesetas en donde hay diferentes tipos de vegetación y que está entre el Guaviare y el Caquetá en la Amazonía colombiana. ¿Quién es Patricio von Hildebrand, Fernando? Es un científico del área de la biología y la botánica, conocedor muy amplio de toda la biodiversidad que hay en el Chiribiquete y quien trabajó hace ya algunas décadas en la zona sur del Chiribiquete. O sea, es importante para el descubrimiento de Chiviriquete. Sí, claro, digamos que todos los científicos, tanto en el ámbito biológico como en el ámbito antropológico, han sido muy claves en el entendimiento de este contexto, en estas dimensiones naturales y culturales. Gonzalo, ¿Chiviriquete en qué zona geográfica se ubica en el país? Está entre el Guaviare y el Caquetá, cerca a San José del Guaviare, y digamos muy cerca también a la Serranía de la Macarena, en la Amazonía colombiana. ¿Cómo es el acceso? Voy, me monto en un avión, pongo el Waze, ¿cómo llego a Chiviriquete? Bueno, primero que todo necesitas autorización de parques nacionales naturales para poder ingresar allá. Es un parque nacional natural. Tiene 4.6 millones de hectáreas en este momento. Ya no se pueden hacer sobrevuelos, está prohibido hacer sobrevuelos a menos de 8.000 pies. Se necesita autorización directa de parques nacionales. Existen, digamos, dos vías para ingresar. Una que se puede hacer por río, ingresando por Araraquara, yéndose por el Yarí, por el Mesay. Uno puede, para llegar a la parte sur, andar unos 3 días en bote. Y de ahí puede gastarse meses para llegar a la parte central o norte de Chiribiquete. El otro punto de entrada es llegar en avión o en carro a San José del Guaviare, y ahí se contrata un helicóptero que, como digo, necesita autorización de parques nacionales para poder ingresar, para poder sobrevolar la zona. Y más o menos a una hora de San José del Guaviare empieza uno a entrar al Parque Nacional Natural de Chiribiquete. ¿Por qué si hace 25 años, Fernando, ya más o menos teníamos claro o había un indicio que era Chiviriquete, porque apenas en los últimos 2 o 3 años esto viene a adquirir como una explosión de importancia, de información? ¿Qué pasó? Pues desde el punto de vista científico, en realidad, digamos, esa preponderancia o esa importancia en efecto se dio hace 25 años. Sin embargo, hoy, digamos, tiene esta difusión gracias a que ese sitio hace parte de la lista indicativa y hoy en día ya está inscrito en esa lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Pero mi pregunta va un poco más allá de este asunto, es el acceso, el descubrimiento, la catalogación de especies, ¿tenía que ver también un poco, podría ir a la zona con temas de orden público en el país? También, digamos, la dificultad de acceso al lugar, pues en ese entonces no era como el que tenemos hoy en estos tiempos del posconflicto. En efecto, digamos, era más compleja la logística, era más difícil obtener recursos que pudiesen financiar una campaña
de biología o de arqueología en estos lugares. Hoy en día, digamos, y gracias a que el interés de instituciones como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ambiente, Relaciones Exteriores, Cancillería, en fin, Parques Nacionales y CAN, por supuesto, ponen el interés en que esto sea patrimonio de la humanidad. Entonces, por esa vía hay recursos suficientes para iniciar las campañas que se hicieron en 2016, 17 y 18 en esta zona, en donde, por supuesto, hubo trabajos y expediciones científicas, tanto en lo natural como en lo cultural. Gonzalo, ¿qué significa la serranía de Chiribiquete en términos científicos para Colombia? Significa hasta donde hemos podido llegar, porque esto todavía continúa. O sea, yo tengo la fortuna de haber ingresado desde hace 25 años al parque. Ah, o sea que tú eres de los descubridores. Yo estuve en las expediciones que sirvieron de base para la declaratoria de Chiribiquete como Parque Nacional Natural, y he estado en 9 de 10. La del 2017 no pude ir, pero básicamente lo que hemos encontrado hasta ahora es que es como el centro de confluencia de especies. Todavía no sabemos si es de distribución de especies, pero en ese punto hemos encontrado que están confluyendo especies que son típicas de la zona andina con especies que son típicas de la zona amazónica, volando o caminando o viviendo dentro del parque de Chiribiquete. Y eso sí es muy especial. Eso es bastante especial. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón para los que no somos biólogos? Porque es la mezcla, digamos, de dos fronteras geográficas y de quizá un punto de diversificación o de donde están apareciendo nuevas especies para la ciencia. De hecho, tenemos muchísimas especies nuevas en murciélagos, en plantas, en ranas, en mariposas, que hace 25 años no habíamos descubierto. Y cada vez que hacemos una expedición, tenemos más datos, más cosas nuevas. Más de 60 especies de aves, más de 80 especies de reptiles y anfibios, más de 200 especies de peces. O sea, esto no estaba catalogado, esto no era conocido. No, inicialmente cuando uno hace los estudios para que un área se declare como área protegida, o sea, la base para que esto sirva, hoy en día se están mirando aspectos biológicos, sociales, económicos, culturales, de cambio climático, geológicos. Encontramos la base cuando se hizo la primera y única expedición, que fue en la parte central de Chiribiquete. Fue una expedición conjunta entre el Real Jardín Botánico de Madrid, el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, la Universidad Nacional, el INDERENA y la Universidad Complutense de Madrid. Entonces estábamos investigadores colombianos, investigadores españoles, y ahí se encontraron elementos de base. Estuve ahí, yo encontré 13 especies de mariposas. Hoy tengo más de 300 especies de mariposas para el parque. ¿De esa zona? De todo Chiribiquete, porque siempre hemos ido a un tepuy distinto. O sea, vamos avanzando y vamos aumentando la lista de especies. En su momento teníamos una especie nueva de un pájaro allá, un colibrí. Ya hay 2 especies nuevas de aves en el parque de Chiribiquete. Y lo que tenemos hoy en día es eso que cuento, o sea, es la zona de confluencia de especies andinas con especies amazónicas en una zona que el punto máximo es de 450 metros de elevación y el punto mínimo que está en la parte sur es como de 150 metros, en una zona en donde casi todo es 100, máximo 100 metros de altitud. Fernando, en un reportaje que salió en la prensa salían unas fotos de unos petroglifos inmensos, de unas que además no sé si tendrán o no una relación morfológica con otros petroglifos de otras zonas del país o incluso de las Américas, pero eran petroglifos además al parecer muy especiales, muy cuidados, y había, no recuerdo en este momento el nombre de un antropólogo que estaba allí hablando y explicando todo este asunto. Antropológicamente, ¿qué es Chiribiquete? Es un contexto realmente muy importante en el entendimiento de los procesos de poblamiento de contextos amazónicos. ¿Por qué razón? Porque aquí en el Chiribiquete se encuentran ya unas fechas muy tempranas de ocupación humana. Tenemos fechas de 20.000 años, de 19.000 años y de ahí en adelante.
Estos trabajos han sido realizados por el antropólogo que mencionas, que se llama Carlos Castaño Uribe. Sí. Él es el que ha liderado estas investigaciones arqueológicas desde ese entonces y hasta la fecha. De hecho, lideró las expediciones de 2017, las últimas que se hicieron. Y en términos, digamos, de la singularidad que tienen estas pinturas, pues hay varios elementos. El primero es los cronológicos que le mencionaba hace un momento, que es la evidencia de un poblamiento temprano que ya también se tenía en el Medio Caquetá. Perdona que te interrumpa, Fernando. Cuando dices estos datos de poblamiento comparados con respecto a qué muestras antigüedad, por ejemplo, otros asentamientos en América, ¿cómo son? Sí, en el mismo territorio colombiano. Digamos, la fecha más antigua que teníamos nosotros aquí es la fecha de Tequendama, que es un sitio arqueológico de 12.000 años investigado por Correal, el profesor Correal. O sea que esto es un dato muy importante antropológicamente. Claro. En términos arqueológicos, claro esto implicaría casi que reevaluar lo que sabemos en términos de arqueología de poblamiento americano. Claro que sí, incluso suscita polémicas dentro de los arqueólogos, sobre todo los especialistas en Amazonas, en el Amazonas del Brasil y en el Amazonas pues, de los países vecinos, porque hay todo, digamos, unos planteamientos sobre cuándo se pobló el Amazonas. Entonces, más o menos los datos existentes tendían hacia que entre 12.000 y 13.000 años máximo. Entonces, plantear fechas de 19.000 años resulta, digamos, problemático. Pero incluso con respecto a fechas, por ejemplo, de Mesoamérica. Claro, sí, claro. Entonces, por eso, esas fechas, incluso en las discusiones con los especialistas que evaluaron el dossier que nosotros presentamos ante UNESCO, eso fue uno de los puntos críticos, pero lo supimos sustentar. Además, están apareciendo nuevas fechas porque, como lo mencionabas, en Colombia la investigación en el Amazonas ha estado, digamos, realizada o abanderada fundamentalmente por un arqueólogo que se llama Gaspar Morcote, profesor aquí de la Nacional, pero otros investigadores, digamos, pues ha habido poca investigación de otras instituciones y otros colegas. Entonces, hay fechas, el profesor Morcote incluso en Lindosa, que hace parte de esta declaratoria, y a mí me gustaría un poco, pues más adelante hablar sobre Lindosa también, tiene fechas tempranas. Entonces, empieza a tenerse, digamos, un récord de fechas de C14 importantes para la discusión de poblamiento. Pero emocionante, esto cambia el relato arqueológico, cambia la construcción de la historia del poblamiento, o sea, tiene un efecto demoledor. Sí, digamos, se empieza a generar un nuevo modelo explicativo sobre el pasado y el poblamiento, y sobre todo en un área y un contexto tan interesante como el amazónico. Y empiezan, digamos, a ver esas nuevas hipótesis y nuevos modelos explicativos sobre la relación de la zona andina con la zona amazónica desde el punto de vista del poblamiento humano. Claro que sí. Una vez, Gonzalo, en una conversación cuando contabas entre un grupo de personas de la Universidad de lo de Chiviriquete, hablabas de unas huellas de unos habitantes que apenas están, digamos, siendo contactados. ¿Cómo es esa historia? Sí, aquí nos puede ayudar más, Fernando. Hay presencia, se cree que hay comunidades no contactadas en Chiviriquete. De hecho, en el mismo parque hay zonas que están restringidas para cuando hacemos las expediciones, porque calculamos que por ahí están, pero pues que los hayamos visto no los hemos visto, porque además por respeto no los podríamos ni siquiera contactar. Pero sí una noche tuvimos en uno de los tepuyes, pero además porque en la misma zona hemos encontrado presencia de las FARC en el año 97. Esto ya es historia antigua ahí en esa zona. Y pues indudablemente una noche sí comenzamos a sentir ruido porque estaban los antropólogos, Carlos Castaño y su equipo estaban montados en uno de los tepuyes estudiando las pictografías, y los biólogos, los de la parte de biodiversidad, estábamos en la parte baja y comenzamos a escuchar golpes en un árbol, pero por esa zona hay acceso por río. Pero pues como digo, se puede demorar alguien subiendo hasta esa zona desde la parte sur, quizá 1 mes, 2 meses para poder subir en bote. Y pues al poco tiempo, o sea, ese día ninguno salimos a trabajar porque no sabíamos a qué se obedecía el ruido.
los teléfonos satelitales estaban descargados, entonces no teníamos comunicación con ninguno de los dos equipos. Y bueno, pues pasamos la noche, pero eso que uno duerme en la carpa y se despierta cada minuto y tiene un sueño muy inquieto. Al otro día pues ya comenzamos a trabajar y hacia la tarde llegaba ya el helicóptero a recogernos. Y después reunidos presentando un informe y comentando con la directora de parques, con la doctora Julia Miranda y Carlos Castaño, Carlos contó la historia sin haber conversado, de lo que ellos habían sentido esa noche también. Ellos habían estado caminando, ellos bajaron del Tepuy por cuerdas, caminaron en los alrededores del Tepuy. Pues nosotros siempre andamos con botas y protegidos los pies por las serpientes o lo que sea. Y cuando ellos intentaron regresar, se encontraron una huella de un pie descalzo sobre las huellas de las botas. Entonces nunca supimos, jamás los vimos, jamás sentimos nada, pero pues encontramos una huella. Entonces ahí tenemos la foto. Ese es un relato emocionante, Fernando. Claro, digamos, se parte del hecho que se presume la existencia o la presencia de estos grupos en aislamiento, a partir también de datos, de los mismos datos que nos brindan las comunidades que rodean el Chiribiquete. Y además, que es otro dato muy interesante, y que también nos relata Carlos, es la posibilidad o la presencia de huellas que nos indican que las pinturas, y eso es otra parte de la singularidad de este contexto, que hay pinturas pues tanto antiguas como recientes, es decir, hay pinturas de hace muy pocos años. Pero ese es un dato interesantísimo, porque en otras zonas donde trabajos arqueológicos los petroglifos en general son muy antiguos. No son recientes. Y esa es una de esas singularidades que realmente resulta excepcional. Y es la posibilidad de tener un contexto que además es un contexto arqueológico, pero también un contexto vivo, en el sentido de que esas pinturas todavía están siendo visitadas y esas pinturas todavía se están haciendo pinturas seguramente en este contexto todavía por estas comunidades. Esos son los indicios, tanto los que menciona el profesor como los que se han identificado a partir de analizar los contextos. Los paneles rupestres que pues no hemos mencionado, se han identificado cerca de 70 paneles y son realmente la mayoría de ellos son monumentales, construidos digamos sobre estas paredes de los tepuyes. En muchas ocasiones un acceso muy complejo para llegar a estos sitios, y entonces esto plantea una serie de preguntas sobre cómo las poblaciones llegaron a esos sitios, en fin, y ahí en esos contextos, que es una cosa que también para los arqueólogos es fascinante, es que encontramos el registro, las evidencias en superficie, que es algo, digamos, que no es muy común en los contextos arqueológicos colombianos, y entonces están las huellas de los fogones, de las hogueras, los rastros que podrían ser de hace muy pocos años, unos muy antiguos y otros de hace muy poco tiempo. Entonces esto da una secuencia de uso y ocupación, digamos, continua, pues obviamente seguramente con intervalos de desocupación, en fin, no sabemos eso todavía, pero que nos permite decir que esos contextos hoy en día son usados, y eso es una cosa, digamos, bastante importante. Porque digamos, para ilustración de los televidentes, esas pictografías, para acceder a ellas en su mayoría, o toca llegar en el helicóptero y que el helicóptero ponga la hélice muy lenta y trate de poner el patincito, la patica, para que uno se baje por ahí, o hay que descolgarse por cuerdas. Entonces existen. ¿Y tú te descolgas por cuerdas? Sí, con Fernando con dificultad subimos. La descolgada es muy sencilla. Las rodillas sufren mucho, pero luego comenzar a subir, estuvimos con los de la misión de UNESCO, los evaluadores del dossier. Estaban uno evaluando lo natural y otra persona evaluando lo cultural, y pues los llevamos a uno de estos sitios y nos tocó bajar y subir después por cuerdas. Bajamos muy rápido, pero demoramos mucho en subir. Lentitud. Sí. Pero es esa ilustración de que las pictografías no están en la parte baja, sino en este momento están como en la mitad de los tepuyos. Eso arqueológicamente es un dato muy interesante, que está en la mitad, que no esté además en lugares resguardados bajos
que es donde están la mayoría de los petroglifos, por ejemplo, en el occidente del país o en algunas otras zonas andinas que están siempre en zonas bajas, resguardadas, montañas y que está en la mitad, es bastante interesante. Sí, es muy interesante. Además, pues por las visuales, en algunos de ellos hay unas visuales, como dice el profesor Gonzalo, en donde se ve el dossier del bosque amazónico de una manera, digamos, espectacular. Y estos lugares también fueron escogidos de manera particular por las superficies. No en todos los tepuyes es posible hacer la pintura rupestre, sino que son unas superficies bastante lisas que además, entre otras, también fueron preparadas a través de golpeteo, percusión y de desconchamiento de lajas de roca para poder pintar. Entonces ahí están las pinturas que mencionábamos, son más de 70 paneles, perdón, sí, más de 50, 70 paneles y 70.000 figuras, que es lo que se calcula, que son realmente un número enorme. Eso es de una abundancia pictográfica impresionante. Exactamente. Y otra cosa particular ahí de las pinturas es que están en un grado de conservación que también es excepcional en el país. Nosotros, digamos, tenemos bastante pintura rupestre en el país y petroglifos, pero los estados de conservación, y más cuando están en zonas con centros poblados cerca, en fin, pues están en un deterioro alto. Claro. Pero estos tienen, digamos, una conservación excepcional. Entonces, Fernando, si uno fuera a comparar los datos de poblamiento con los petroglifos, uno podría decir que estamos ante algo que podría ser lejanamente similar a las cuevas de Altamira o Lascaux, algo parecido. En términos de la importancia, sí. Y de hecho, el profesor Carlos Castaño plantea de manera hipotética unas tradiciones, porque se notan, yo estoy de acuerdo con esos modelos explicativos, en donde sí hay una diferencia iconográfica entre estas figuras, estas pinturas, y las que hay, por ejemplo, en Lindosa y las que hay, por ejemplo, en el Altiplano, ¿eh? Entonces ahí se plantean unas tradiciones y la importancia de estas pinturas es que son hiperrealistas, es decir, se está pintando las escenas del cotidiano, se están pintando seguramente escenas que hacían parte de rituales y se está pintando la fauna y la flora del lugar de una manera hiperrealista y excepcional, y que sirve muy bien para comparar con otros contextos amazónicos y, como le digo, con los contextos del altiplano, que ellos ya son más figurativos, estilizados, en fin. Gonzalo, desde el punto de vista, digamos, de la biología y en general de las ciencias, sin descuidar lo antropológico, es muy importante haber encontrado especies de reptiles que hay en otros lugares, de aves, habladas ahora de más de 300 especies de mariposas. Esto es toda una especie, me puedo equivocar en el término, pero es un ecosistema completamente diferenciado. Sí, pero digamos que el gran factor, Carlos, es que pues llevamos 25 años haciendo expediciones, pero hubo un tiempo, como decía Fernando ahora, en donde por temas de seguridad no se pudo ir al parque de Chiribiquete, y cuando hemos muestreado, porque casi que vamos muestreando los distintos tepuyes, entre un tepuy y el otro tepuy hemos encontrado especies que no están en uno o que están en dos y no están en tres. Entonces es una cosa ¿Y eso qué quiere decir? Biológicamente muy complejo de explicar. O sea, hoy en día no tenemos explicaciones. El grupo está conformado por gente experta, expertos reconocidos en el tema de biodiversidad. La parte de mamíferos lo está haciendo Fernando Trujillo de la Fundación Omacha, Federico y Hugo Mantilla de la Universidad del Quindío. La parte de herpetología lo está haciendo John Lynch y Ángela Suárez. La parte de aves lo está estudiando Luis Germán Naranjo de WWF, Gary Style del Instituto de Ciencias Naturales. En la parte botánica está Dairon Cárdenas del CINCHI, Julio Betancourt del Instituto de Ciencias Naturales, y la parte de peces José Iván Mojica. O sea, es un equipo interdisciplinario, interinstitucional, con gente experta, con mucha trayectoria en el tema de biodiversidad, y vamos ahí, o sea, vamos ahí, siguen muchas más expediciones. La zona que se amplió, por ejemplo, es completamente distinta a la zona de lo que se llama la serranía de Chiribiquete. Son morfológicamente
y en cuanto a vegetación son dos cosas completamente distintas. Cuando teníamos el parque hace un par de meses a 2.8 millones de hectáreas, esas son las zonas en donde están las pinturas, los tepuyes son desnudos, hay un tipo de vegetación en la parte superior del tepuy distinta a lo que está en la parte baja, o sea, podemos tener 3 hábitats completamente distintos en un perfil muy corto, entre 400 y 170 metros. La parte que se amplió, que son ya sabanas del Yarí, que ya es un ecosistema único en Colombia, que no está representado en el sistema de áreas protegidas y que también tiene una fauna y una flora completamente distinta al resto, pero el resto de los tepuyes que hay en esta parte que se amplió a 4.6 millones de hectáreas son unos tepuyes que están cubiertos como si uno forrara en un tapete de pasto tanto la parte baja como la parte de los tepuyes. Es decir, que cuando vayamos a hacer las expediciones a ese sitio, tocará bajar por cuerdas de los helicópteros porque no hay dónde poner el helicóptero. Entonces son dos condiciones completamente distintas entre lo que estaba declarado y la zona que se amplió. Allí se hicieron expediciones pues para encontrar los elementos para ver si se podía ampliar o no se podía ampliar y declarar esa nueva parte del parque, y se encontraron, pero todavía nos falta comenzar a mirar en detalle qué es lo que hay allá y terminar, porque nos falta de la parte norte a la parte sur en mirar qué más está pasando en Chiviriquete. Bueno, emocionante, se nos fue el tiempo volando en este programa de Punto Crítico hablando de Chiviriquete. Profesor Andrade, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Profesor Montejo, muy amable por estar con nosotros en Punto Crítico. Muchas gracias a ustedes. Es emocionante haber llegado al final de este programa sobre Chiviriquete en Punto Crítico. Los esperamos en una próxima emisión. Muy amables.